Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú. Muy buenos días, les saluda Pedro Alarcón del Ministerio de Educación y vamos a dar inicio a nuestra asistencia técnica Refuerzo Escolar, una oportunidad para seguir desarrollando competencias 2021, nivel secundaria, letras. El objetivo que nos convoca el día de hoy es brindar orientaciones a los especialistas pedagógicos de las DRE, GRE y UGEL en relación a la implementación del refuerzo escolar en el marco de la promoción guiada 2021. Damos un cordial saludo a todos los directivos, especialistas que hoy nos acompañan, así también para comentarles que nos acompaña la Dirección de Educación Secundaria, Magnolia Trujillo Pinto, Margarita Luna, Víctor Hugo Ruiz Quispe, Joel Néstor Ovalle Cóndor, y de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes UMC, Johnny Arambulú y Susan Bernul. Hace unos minutos hemos colocado a través del chat de nuestra plataforma el registro de asistencia. Les pedimos a todos los participantes que hasta el momento se están conectando, tanto a través de la plataforma Zoom como del YouTube, realizar este registro que es de carácter obligatorio y que nos permite a todos conocer la cobertura de la asistencia técnica. Dicho ello, vamos entonces a iniciar nuestro programa del día de hoy. Para dar la bienvenida nos acompaña Pilar Butrón Casas, coordinadora de currículo de la Dirección General de Educación Básica Regular. Estimada Pilar, te damos la palabra. Muchas gracias, Pedro. Muy buenos días con todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, el poder juntarnos, reunirnos para tener este espacio en el que pretendemos que podamos compartir todo aquello que viene en relación al refuerzo escolar. Vamos a trabajar hoy día, como bien nos lo ha ido planteando Pedro, con el objetivo de poder mirar qué es aquello que es lo esencial en relación a esa idea del refuerzo escolar, qué es aquello a lo que le tenemos que poner fuerza durante este tiempo, con qué contamos para hacer este refuerzo. Entonces, la idea es que ustedes, que son nuestros pares en las regiones, manejen la misma información que nosotros estamos manejando para poder trabajar de la mano con las instituciones educativas en el territorio. Entonces, desde esa mirada, desde ese punto, lo que queremos es que este espacio nos permita tener también un tiempo de interacción. Por tanto, la organización del espacio está planteada como un primer momento para exponerles, darles estas ideas centrales a partir de las cuales podríamos trabajar el refuerzo, y con ello luego continuaríamos con un espacio de preguntas que tiene un buen tiempo destinado, justo con la intención de que podamos responder a la mayor cantidad de preguntas que surjan de ustedes. Y es por eso que les pedimos que desde que empiece la presentación, si es que van teniendo algunas dudas, preguntas, vayan colocándolas en el chat para que el equipo encargado que está aquí mirando el nivel secundaria pueda ir recogiendo esas preguntas e incorporándolas en esta matriz que tenemos e ir respondiéndolas para que en el momento de las preguntas y respuestas esto sea mucho más fluido y mucho más rápido, ¿no? Y podamos responder la mayor cantidad de preguntas que tengamos. Entonces, este espacio tiene ese propósito, esperamos que funcione como lo estamos planteando. Hemos tenido ya un par de videoconferencias con inicial y primaria, esta ya sería la tercera con secundaria, y luego tenemos una más con secundaria. La idea es que todos los especialistas tengan el espacio para preguntar a partir de lo que les estamos presentando, que es la base del trabajo que vamos a realizar durante este tiempo, de julio a diciembre. Como parte de esta presentación, vamos a mirar cuáles son esos aspectos claves que deben estar como presentes y que deben guiar este trabajo durante el refuerzo. Y uno de los elementos esenciales es la evaluación.
La evaluación que nos ha acompañado todo el tiempo, que no es algo que surja recién en este momento, pero que en este momento hacemos como un corte, un alto, para mirar cómo está la foto hasta este momento, cómo están nuestros estudiantes, qué es aquello que han logrado y aquello que no han logrado. Y que para ello podemos utilizar toda la información que venimos trabajando y recogiendo desde marzo, que estamos trabajando con ellos, y la evolución que hemos visto en el desarrollo de sus competencias, pero también podemos hacer un alto en este momento y recoger información puntual sobre la que no tengamos data. Por ejemplo, he trabajado con mis estudiantes todo este año en comunicación, pero de pronto hay algunos aspectos en relación a ciertas competencias sobre los que no tengo información. Sobre esos aspectos puedo recoger información. Para eso también hay una serie de herramientas, hay una serie de elementos, de recursos que podríamos utilizar y que ahora les vamos a presentar. Uno de ellos, y un material o un recurso nuevo, es el kit de evaluación, para el cual también vamos a tener un espacio particular en el que vamos a presentar este kit de evaluación que ya está llegando y ya ha llegado a las regiones, que ha llegado a la SUGEL y que necesitamos ver cómo es que esto lo podemos utilizar y aprovechar en beneficio del desarrollo de las competencias de los estudiantes, como un recurso más que llega al docente y que puede ser utilizado. Este kit de evaluación no tiene la intención de que la información retorne al minero. Es un kit que entra o llega a manos del docente para que el docente pueda trabajar con él, utilizarlo para recoger información y analizar esa información, quedar él con esta información para la toma de decisiones. Entonces vamos a tener estos espacios, vamos a ir conversando sobre ello y luego vamos a entrar en la lógica de mirar, entonces, ¿qué puedo hacer a partir de esta información? ¿Qué decisiones necesito tomar? Atiendo a mis estudiantes con diferentes experiencias de aprendizaje, es una misma experiencia. Eso es justamente de lo que vamos a hablar hoy día. Y la intención es que nosotros, como especialistas, nos llevemos las ideas claves y claras para que podamos trabajarlo también en nuestros territorios con nuestras instituciones educativas. Entonces, para eso es este espacio. Solamente quería recalcar un punto más, que veamos esto como un continuo. A pesar de que en la normativa lo hemos planteado como el refuerzo escolar de julio a diciembre, esto es un continuo que lo que busca es que los estudiantes consoliden sus competencias, consoliden el desarrollo de sus competencias, que avancen en el desarrollo de estas competencias hacia los niveles que están planteados como los esperados para sus grados o ciclos. Y entonces, en ese sentido, constituyamos este espacio como un continuo, con esta mirada de que es un elemento que nos permite seguir implementando este currículo nacional que tenemos vigente y que tiene esta apuesta que es mirar al estudiante desde sus necesidades de aprendizaje y trabajar con él para ayudarlo a seguir avanzando, que es la lógica del currículo nacional que tenemos vigente actualmente. Entonces, nuestra intención y nuestro foco durante este tiempo que vamos a trabajar está en que a partir de la evaluación tengamos información para poder empezar a trabajar con los estudiantes y que además busquemos que ninguno de los estudiantes se quede atrás, busquemos que ninguno de los estudiantes deje de aprender. Quizá no todos vamos a avanzar o estar en el mismo nivel al mismo tiempo, pero lo que sí podemos lograr y lo que sí podemos propiciar es que todos los estudiantes avancen en el desarrollo de sus competencias. Para esto es este espacio, para que pongamos sobre la mesa estas ideas centrales, vamos a verlas muy reflejadas en ejemplos y en elementos que están ligados a esa educación secundaria, especialmente a letras en este momento. Justamente por eso hemos dividido letras de ciencias para poder darles y brindarles mayores ejemplos y elementos relacionados a las áreas asociadas a letras. Sin más, reiterarles el saludo del Ministerio de Educación, agradecerles que estén aquí y reiterarles también el saludo de la directora Nora Delgado, que no nos ha podido acompañar en este momento, que está resolviendo algunos imprevistos que han surgido, como siempre, en el Ministerio de Educación, pero que estaba muy, muy contenta de poder compartir este espacio con nosotros. Ella les envía un
cordial saludo y espera que aprovechen mucho este espacio y que aprovechemos este espacio para poder establecer estos nexos que necesitamos para el trabajo que viene de aquí en adelante en el año. Sin más, bienvenidos todos y empezamos, Pedro. Gracias. Muchas gracias, Pilar Butrón Casas, coordinadora de currículo en representación de la Dirección General de Educación Básica Regular. Asimismo, también, haciendo una precisión, estamos con la participación de secundaria integrada del Ministerio de Educación, que lo conforman la Dirección de Educación Secundaria, la Dirección de Servicios Educativos en el ámbito rural, DICER, y de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Estimados amigos, el día de hoy nos vamos a organizar del siguiente modo. Vamos a tener un bloque de contenidos en el desarrollo temático y luego vamos a pasar a un bloque de preguntas y respuestas. En ese sentido, pedimos a todos los participantes realizar todos sus comentarios, consultas a través del chat de nuestra plataforma desde el inicio de las exposiciones, porque el equipo del Ministerio está detrás, tanto a nivel de la plataforma Zoom o a nivel de la plataforma YouTube, gestionando todas las preguntas. Teniendo en cuenta que al finalizar esta asistencia técnica vamos a tener un consolidado de todas las preguntas a través de una matriz que la podremos colocar en la plataforma Edutalentos del Ministerio de Educación desde la siguiente semana. En ese sentido, les pedimos, por favor, nuevamente, y lo reiteramos, realizar todas las consultas, todos los comentarios, a través del chat de nuestra plataforma para poder gestionar en el bloque de preguntas y respuestas y dar, bueno, la respuesta efectiva a todas ellas, ¿no? Muy bien. Bueno, priorizando las más importantes en la medida del tiempo posible. Vamos entonces a iniciar nuestra asistencia técnica en el desarrollo de los contenidos. Vamos a desarrollar la parte específica a nivel de educación secundaria, letras. Para ello nos acompaña Magnolia Elizabeth Trujillo Pinto. Estimada Magnolia, te damos la palabra. Buenos días, Pedro, muchas gracias. Gracias a todos aquí presentes por estar en este momento y poder trabajar junto con ustedes todo lo referente a lo que es refuerzo escolar. Ok, Pedro, ¿sí? ¿Se ve completo, Pedro? Por favor, si me puedes confirmar. Si se ve, tendrías que... presentación, ok, perfecto. Gracias. Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Agradecerles por este espacio. Venimos del equipo integrado de secundaria para poder presentar nuestro propósito, que es poder socializar con todos los especialistas de las tres mujeres las claves de recursos educativos de refuerzo escolar y su implementación en las instituciones educativas. Como nos decía Pilar, es importante cómo todos vamos trabajando como una sinergia para poder desarrollar este proceso de refuerzo. ¿Cuál va a ser la dinámica de la reunión? Primero vamos a presentar dónde nos encontramos en este contexto, qué debemos considerar para ayudar y avanzar a los y las estudiantes y con qué recursos y materiales contamos. Iniciamos. ¿Dónde nos encontramos? A partir de esta diapositiva tenemos la promoción guiada que hemos empezado en marzo de este año, y hemos venido trabajando la consolidación de aprendizajes, donde hemos partido en el diagnóstico de aprendizajes y también trabajando de la mano con las experiencias de aprendizaje de Aprende en Casa, con los recursos. Pero tenemos que hacer un cierre de calificaciones del 2020 para poder saber cómo están nuestros estudiantes y completar esas calificaciones en este ciclo. En esta promoción guiada, en el mes de junio, que estamos ahora, hacemos un pequeño corte para determinar cómo están los aprendizajes de nuestros estudiantes y si todavía hay estudiantes que necesitan apoyo específicos en este contexto de la pandemia. Estas competencias que venimos desarrollando en caso de secundaria, estamos trabajando, tenemos el sexto ciclo, tenemos el séptimo ciclo, que cuando estuvimos trabajando en esta temporada de marzo hasta julio, estamos con el proceso de consolidación, pero ahora vamos a determinar cómo están los chicos y determinar estas necesidades de aprendizaje para poder ver el nivel de desarrollo de competencia y poder saber la continuidad que tienen que hacer ellos o quienes necesitan mayor apoyo para seguir trabajando en lo que estamos denominando refuerzo escolar. Nuestro punto de partida fue la evaluación diagnóstica. A partir de la evaluación diagnóstica, nosotros dijimos, oye, todavía tenemos estudiantes que tenemos que apoyarlos para poder desarrollar su aprendizaje. Y trabajamos con diferentes maneras. Teníamos las experiencias de aprendizaje de Aprende en Casa,
que sabemos muy bien que hay muchos docentes de diferentes iniciativas que han trabajado las mismas, algunos han podido hacer adecuaciones de acuerdo a su contexto y a sus estudiantes para poder trabajar este proceso de marzo hasta junio. Pero ahora nos encontramos en hacer este corte para poder identificar el nivel de logro de aprendizaje de nuestros estudiantes, para poder determinar cuánto han avanzado en sus competencias e identificar en dónde requiere mayor apoyo. Pero este apoyo no es solamente que vamos solo los docentes, sino también vamos trabajando de la mano de manera colegiada con toda la entidad educativa, con todo el equipo directivo, con un acompañamiento socioafectivo y también con la comunidad. ¿Qué debo considerar para ayudar a avanzar en sus aprendizajes a las y los estudiantes? Acá tenemos un pequeño diálogo que sabemos que puede estar ocurriendo en las escuelas, una reunión de trabajo colegiado, donde tenemos dos maestros, dicen, muy bien, estamos en junio, sí, me dicen, oye, tengo que determinar la necesidad de aprendizaje de mis estudiantes, pero ¿cómo lo identifico? Y también nos preguntan, ¿y cuáles serán esas estrategias y herramientas para reconocer esas necesidades de aprendizaje? A partir de estas dos preguntas, vamos a tratar de responder con ustedes, con el equipo secundaria, estas dos interrogantes. La primera, ¿cómo identifico las necesidades de aprendizaje? Nosotros sabemos que como docentes, uno es este análisis de recojo de información que tenemos de los fascículos de evaluación, tenemos los portafolios, los anecdotarios, la lista de cotejo y rúbricas que como docentes hemos ido trabajando en todo este periodo para ir identificando cómo están mis estudiantes. Luego, también es importante valorar y reconocer el desempeño de los estudiantes. ¿Y cómo hago esa valoración? A partir de analizar las evidencias de sus producciones, de sus actuaciones de los estudiantes. Pero también puedo utilizar el kit de evaluación. El kit de evaluación me va a permitir saber también cómo los chicos están logrando desarrollar este aprendizaje. Pero como sabemos que los estudiantes, que son nuestros adolescentes, es importante que ellos también sepan valorar sus propios aprendizajes. Y para esta valoración necesitamos que ellos también puedan identificar qué es lo que han logrado hacer, qué es lo que bien que han podido trabajar, pero todavía dónde tienen necesidades para continuar este proceso. En el adolescente es muy importante que él pueda también ser parte de ese trabajo, porque no es solo trabajo del docente, es el trabajo compartido de docente y estudiante. Yo como estudiante conozco, bueno, ya sé hacer esto, pero aún todavía necesito. Por lo tanto, necesito mayor tiempo para poder desarrollar ese aprendizaje. ¿Cuáles son las estrategias y herramientas para reconocer? Tenemos, como les comentaba anteriormente, los fascículos que se trabajó en marzo. También tenemos el kit de evaluación y a la vez también tenemos todo el proceso de trabajo que hemos venido desarrollando a partir del trabajo de las experiencias de aprendizaje que en cada escuela, en cada institución han venido desarrollando. Y las evidencias de sus producciones. Esto es muy importante. Yo como docente sabemos que estamos en un proceso de evaluación formativa donde yo voy analizando estas evidencias en sus portafolios de estudiantes, sus anecdotarios, en el cotejos que yo vengo trabajando. ¿Con qué recursos contamos? Para este año nosotros sabemos que en este contexto de la emergencia sanitaria, los recursos que contamos en la escuela son todos nuestros materiales que lo tiene tanto el docente como tiene el estudiante. Tenemos los textos de comunicación, tenemos de sociales, de desarrollo personal, de ciencias sociales, y es una gama enorme de materiales, de recursos que contamos para que el estudiante, al igual que el docente, pueda utilizar estos recursos. Pero ¿cómo hago para utilizarlos? A partir de que yo haya identificado a mis estudiantes y diga, bueno, de mis 30 estudiantes, yo tengo, después de revisar sus producciones, poder tomar aquí de evaluación, digo, muy bien, tengo 10 estudiantes que van a necesitar mayor tiempo para poder desarrollar su aprendizaje. Yo puedo utilizar estos materiales para poder continuar este proceso. Desde el equipo de secundaria hemos elaborado en equipo una guía para el uso de recursos de refuerzo.
con los materiales que tenemos en este momento en todas las instituciones educativas, se ha trabajado una matriz donde ustedes van a poder encontrar todos los materiales, pero relacionados a una necesidad de aprendizaje. Recordemos, como docente hemos identificado dónde está mi estudiante, qué necesidad de aprendizaje tiene. Aquí están algunos ejemplos de haber revisado. A partir de esa necesidad de aprendizaje, yo puedo decir, muy bien, entonces, ¿qué material puedo utilizar? Vamos a ponerles una actividad donde van a poder tener una actividad de un texto, de diferentes textos que les hemos presentado, donde va a estar el título del texto que van a necesitar, la descripción de la actividad, las acciones que van a ser desarrolladas por el estudiante y el tiempo que le va a tomar. Y el enlace para que puedas ir referente a este enlace y utilizar el material con tu estudiante. Pero también nosotros como docentes sabemos que muchas veces el estudiante no logra desarrollar una competencia porque le falta saber previos. Entonces también hemos hecho una pequeña relación de los saberes previos que debería tener el estudiante para poder desarrollar y poder mejorar esa necesidad de aprendizaje, donde también hemos colocado el vínculo de actividad, el título y qué es lo que trae la actividad. Y está considerado para el sexto ciclo, para el séptimo ciclo, para quinto grado y en las áreas de comunicación, relacionadas con competencia de comunicación, de matemáticas, de sociales, de DPCC y de ciencia y tecnología. Ahora, entonces, para poder un poco comentarles en este proceso, después de que yo identifiqué las necesidades de aprendizaje de mi estudiante y quiero comenzar a planificar para poder ayudar al estudiante de que puede ser su aprendizaje, les vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo trabajarlo en otras áreas. Voy a dar el pase a Joel Ovalle, para que nos pueda comentar cómo hacerlo en comunicación. Bien, muy buenos días. Se escucha, ¿verdad? Escuchamos. Sí, bien. Gracias, Magnolia. Estimados especialistas, nuevamente el saludo a cada uno de ustedes. Ya como lo ha dicho Magnolia, y estamos en este proceso de saber identificar necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes para que podamos brindarle todo el apoyo afectivo, socioemocional, cognitivo, y podamos lograr eso que todos deben aprender. Por ello, en esta plataforma que se está implementando a nivel de educación básica regular, encontramos es un instrumento y va a ser una herramienta interesante para el docente, para que él en situaciones ya sea con conectividad o sin conectividad pueda trabajar y tener los recursos necesarios para brindar ese apoyo cognitivo a los estudiantes. Vamos a explicar brevemente de cómo es que el profesor puede trabajar y cuando ya ingresa a la plataforma, lo primero que va a encontrar es propuestas de necesidades de aprendizaje que el profesor ha identificado en sus alumnos y va a buscar entre un conjunto de necesidades ya identificadas. Entonces él va a decir, ya, muy bien. Por ejemplo, para este caso, he encontrado que mi estudiante tiene dificultad en identificar información explícita que está en el interior de un párrafo y en competencia con otra información similar. Eso es lo que yo he identificado. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para que mi estudiante logre, ¿no?, aprender a identificar información explícita? Entonces, le presentamos en qué texto, en qué página encuentra la lectura que más, ¿no?, se relaciona a esta necesidad de aprendizaje. Por ejemplo, hemos encontrado que en el cuaderno de trabajo de comunicación, en la página 98 y 99, hay un texto cuyo título es Las ideas principales y las ideas secundarias. En esta actividad, el estudiante va a tener que leer cada texto y, como ven ustedes ahí en la ilustración y lo pueden encontrar en los cuadernos de comunicación, el estudiante
va a empezar a identificar ideas principales, ideas secundarias, ¿a partir de qué? De una lectura activa y en la que va a tener que desarrollar un conjunto de acciones. Por ejemplo, va a tener que leer atentamente el texto, reconocer el tema del texto y después de reconocer el tema viene la idea principal. Luego va a identificar las ideas secundarias y va a organizar su información en el organizador que se le presenta. Para que después de haber hecho todo ese proceso, el estudiante puede hacer una redacción del párrafo a partir de los datos, a partir de las ideas que ha identificado. Ahora, esta es la parte de la descripción propia de la actividad. Y, como ya lo dijo Magnolia, hacemos uso de todos los recursos. Y si queremos, o si el profesor quiere esa lectura propia, esta página 98 y 99, para poder trabajar, hace un clic en el enlace, hacen clic, inmediatamente sale estas dos páginas, 98 y 99, para que el profesor la pueda descargar, imprimir, trabajar, darle el mejor uso al recurso. Esta es la actividad propuesta para que el docente trabaje con su estudiante en un tiempo estimado de 4 horas. Esto lo estamos reajustando en función a la disponibilidad y al contexto del estudiante. Pero hay algo muy importante también, estimados colegas. No solamente hacemos que se quede en la actividad, sino como habíamos visto que también hay necesidad de dialogar estos conocimientos con los saberes previos del estudiante. Y por ello, en la misma plataforma vamos a encontrar actividades que ya están relacionados a los saberes previos del estudiante. Para ello también tenemos fichas de autoaprendizaje que ya lo tienen posiblemente muchos estudiantes y les decimos, o sea, les proponemos esa actividad anterior con esta actividad para que pueda el estudiante consolidar ese aprendizaje que queremos. Por ejemplo, aquí les damos otro tipo de texto, ¿no? En este texto, en la que nosotros le presentamos, le decimos, a ver, vamos a reforzar la competencia, lee, ¿no? Pero el propósito es que vas a identificar información explícita, ¿no? Que está al interior del párrafo. Y por eso se le da este texto expositivo. ¿Y por qué de saberes previos? Porque si ustedes ven la lectura, este texto expositivo tiene, como es una ficha de autoaprendizaje, tiene el concepto del texto expositivo y tiene las estrategias de lectura que el estudiante debe tener. ¿Se dan cuenta, estimados amigos, de que cuán importante es darle esos recursos al estudiante? ¿Para qué? Con esta lectura, por ejemplo, que el título es lavarse las manos reduce el 90% de las bacterias perjudiciales para la salud, el estudiante puede tranquilamente leer atentamente el texto y luego identifica información explícita, ¿no? En la que él va a poder primero hacer el antes de la lectura, o sea, hace sus hipótesis de qué trata el texto y luego, después del texto, comprueba sus hipótesis y de esa manera él ya está en condiciones de, una vez que ya sabe qué es el texto expositivo, una vez que ya hizo una prueba, un ejercicio de cómo identificar información explícita, pueda hacer la actividad complementaria que el profesor está ya dándole con otro tipo de texto. Lo más importante es que el profesor va a tener este recurso a la mano y como dice, ¿no? Con tan solo hacer un clic, ya va a tener a la mano el recurso y él va a empezar a trabajar todos los procesos didácticos de tal manera que permita atender a los estudiantes que presentan esas necesidades de aprendizaje identificadas. Eso es la forma como se trabaja. Ya posteriormente ya les vamos a socializar con
mayores ejemplos para los docentes, pero hasta ahí en el área de comunicación. A continuación voy a invitar a la colega Margarita, que también nos va a presentar para el área de ciencias sociales. Adelante, Margarita. Muchas gracias, Joel. Muy bien, como nos dice Joel, efectivamente el docente cuando va a ingresar a esta plataforma va a encontrar una variedad de ejemplos de necesidades de aprendizaje que nos muestran actuaciones específicas que nosotros como docentes queremos que evidencien nuestros estudiantes. Para el caso del área de ciencias sociales hemos tomado como ejemplo una necesidad que encontramos recurrente, que es que nuestros estudiantes todavía tienen dificultades para explicar un hecho o proceso histórico. Pero, ¿qué quiere decir esto? Sabemos nosotros que muchos de nuestros estudiantes consideran que la explicación de un hecho histórico consiste en darles toda la narrativa, como dirían ellos, en contar la historia. Pero eso no es la explicación de un hecho histórico. La explicación del hecho o del proceso histórico consiste en hacerlo en base a las causas y las consecuencias. Y algunos de ellos todavía confunden estos términos. No saben distinguir entre aspectos políticos, sociales, económicos, entre otros. Entonces, como esta es una necesidad recurrente que se ha identificado, se les propone aquí una actividad. En esta plataforma ustedes también van a encontrar que en esta misma línea de la necesidad se ha descrito una actividad. En el primer párrafo, por ejemplo, aquí, se describe o se ubica al docente, se le ubica en qué consiste este hecho, cuál es este hecho que van a trabajar, dónde se encuentra, ¿cierto? Dónde está ubicado el recurso. Aparte de darle el título, se le dice también de qué grado es, se le menciona la fuente histórica, ¿no? La fuente histórica de la cual va a conseguir la información para poder trabajar en la explicación del hecho o proceso histórico. Se le menciona el propósito y se le da una serie de pautas. Por ejemplo, aquí le dice que debe leer la fuente, la información que se le da allí en un texto útil, que hay ahí una sección, una cajita de información útil, para comprender mejor este texto. Se le dice también que puede jerarquizar algunas causas de los procesos históricos, considerando que está asociado a que debe explicar en base a las causas. Y que explique el hecho, reconociendo también cuáles han sido estos efectos de estos hechos en este caso, la salud de los pobladores del Tahuantinsuyo, porque la fuente y el tiempo que estamos identificando tiene que ver con el incanato. En el siguiente párrafo, lo que hacemos es decirle al docente, darle alguna información relacionada a las principales dificultades que puede tener el estudiante en este proceso, y se le dan algunas pautas, algunas recomendaciones para que pueda ayudarlo en la lectura. Porque otra de las dificultades que identificamos es que los estudiantes muchas veces no comprenden la fuente. Y si no comprenden la fuente, entonces obviamente no van a poder construir la interpretación. Entonces le decimos que puede hacer algunos ejercicios de lectura previa, hacer preguntas específicas para ampliar el conocimiento del tema, para favorecer la construcción de los argumentos y complementar esta información con otras fuentes. Le decimos que plantee algún tipo de preguntas que requieran utilizar la fuente, el texto. Finalmente, se le recomienda que esta actividad debe ser desarrollada en un tiempo aproximado, ¿no? Le damos ahí un tiempo aproximado, en este caso de 4 horas. Y está el link allí, donde el profesor va a ir y de inmediato lo va a enviar a este recurso que ha sido tomado de Aprendo en Casa 2020, y entonces aquí va a encontrar la actividad. La fuente la va a encontrar en el siguiente link, o sea, esta fuente de información que es Leemos sobre medicina y religión en tiempos de los incas, que les presenta una serie de fragmentos de diversas fuentes.
también le va a servir no solamente para este momento de la actividad, sino también para lo siguiente, que está relacionado a los saberes previos. ¿Por qué razón? Porque determinamos también que nuestros estudiantes de repente todavía no están logrando identificar las causas, no las jerarquizan, no están todavía explicando, no son capaces de asociar, de establecer una red causal, no diferencian causas de consecuencia. ¿Pero por qué no lo hacen? A veces es porque no comprenden a qué se refiere cuando hablamos de ciertos términos o conceptos políticos, económicos, culturales. También puede ser porque no está logrando trabajar bien la fuente. Entonces, uno de los saberes previos que nosotros necesitamos que los estudiantes puedan manejar es que ellos utilicen las fuentes históricas para obtener información. Entonces, en esta otra columna lo que hacemos es presentarle justamente esas fuentes. Le decimos también en dónde se encuentra, que esta es parte de la plataforma Aprendo en Casa Web 2020, para segundo de secundaria, le decimos la página en la que está, y cuando el docente hace clic aquí, lo va a enviar directamente a ese recurso. Le decimos también algunas recomendaciones sobre los saberes previos, por ejemplo, que debe utilizar fuentes históricas para obtener información, pero ¿sobre qué? Sobre causas y consecuencias del hecho o proceso. Que clasifique estas fuentes, que explique diferencias en las diversas interpretaciones y que tomando en cuenta este recurso, él plantee la siguiente actividad para poder tener información de los saberes previos de los estudiantes. Por ejemplo, que lea el contenido de la fuente y que reconozca cuáles son los hechos principales, que clasifique información en aspectos relacionados a la política, a la sociedad, a la religión, entre otros. O sea, si primero va identificando información y va nuestro estudiante diciendo, ah, miren, esta idea que surge aquí se relaciona a cómo se manejaba el gobierno, el poder, eso es político. Pero si luego dice, mira, cómo se asociaban estas prácticas religiosas al hecho de tener buena salud, ¿no? Esta cosmovisión, entonces dirá, ah, esto es religioso. Entonces, si nos damos cuenta, nuestro estudiante va a ir clasificando, que es un paso previo para que él pueda luego clasificar o jerarquizar causas o consecuencias. Es más, le podemos decir que dentro de todas estas ideas que ha ido encontrando, establezca un orden de importancia dentro del hecho o proceso histórico que está analizando. Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos ayudando a una jerarquización. Entonces, esos serían los saberes previos. Como vemos aquí, tenemos el recurso del cual el docente puede ayudarse para poder trabajar esta etapa de reforzamiento con sus estudiantes. Bien, ese es el ejemplo de ciencias sociales. Muchas gracias. Y ahora voy a continuar dando el pase, por favor. Voy a dejar de compartir. Gracias. Bueno, entonces, miren, hemos podido visualizar, estoy compartiendo, hemos podido visualizar a partir de lo que el maestro ha podido identificar las necesidades. Perdón, voy a retroceder un ratito. Me estoy adelantando, estoy muy adelantada. La emoción creo que es. A partir de lo que el docente ha podido identificar las necesidades de aprendizaje, cuando nos reunimos como equipo del ministerio, decíamos, ¿cómo podemos apoyar al docente? Porque el trabajo a distancia es un contexto bastante complicado, y dijimos, muy bien, hagamos la manera de que podamos utilizar los recursos que ya tenemos en la escuela, que ya tiene el estudiante, para poder darle mayor tiempo y también posibilidades al estudiante para que pueda lograr ese aprendizaje. Pero también es importante el acompañamiento socioafectivo. Es necesario que también, porque es decir a un estudiante, igual como una persona, como un adulto que seamos, que nos digan, ¿sabes qué? Todavía tú necesitas mayor refuerzo. Es decir, no puede ser malo, ¿no? La idea es que cómo esto podemos mitigar a través de un acompañamiento socioafectivo, donde toda la institución educativa de manera colegiada comenzamos a apoyar. Uno es promover el fortalecimiento de los aprendizajes a través de la motivación y valoración de sus logros. Que el estudiante sea consciente de que sí, está mejorando y hacerle saber, ¿no? Es necesario que ellos sepan.
Luego es promover en los estudiantes el aspecto de la motivación para la autogestión de su propio aprendizaje. En este contexto del trabajo, que es con los docentes tutores, es que podamos dar acciones al desarrollo socioafectivo, uno, desde proporcionarles apoyos, reducir el riesgo, proporcionarles recursos de ayuda y hacer seguimiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y se propone 2 estrategias para trabajar de manera conjunta. Uno, la tutoría individual, donde es acompañar al estudiante de acuerdo para que él, y demostrarle que él es protagonista de su propio aprendizaje. Trabajar con ellos el autoconocimiento y autoaceptación de cada estudiante. Pero también es necesario conversar con la familia, donde podamos establecer una comunicación más cercana con los padres o con los tutores para establecer compromisos en el proceso de aprendizaje. Estas 2 estrategias, el docente, el tutor, la institución educativa, de acuerdo al estudiante y de acuerdo a la necesidad, ellos identifican con cuál de las 2 estrategias podrían trabajar. ¿Qué es lo importante? A partir de esta identificación de las necesidades de aprendizaje en estudiantes, comienzo a planificar para que ellos puedan desarrollar el aprendizaje, le doy toda la parte socioemocional, vamos a poder trabajar en equipo para poder hacer que el estudiante, de manera diferenciada y de acuerdo a su necesidad de aprendizaje, podamos brindarle no solamente el apoyo adicional, el soporte emocional, sino que vamos a lograr que ellos puedan desarrollar sus competencias y podamos decir, oye, estos chicos sí, lograron su aprendizaje, sí pueden continuar con su proceso de aprendizaje. Unas ideas que nos pueden ayudar un poco como a cerrar con lo del refuerzo escolar. El refuerzo escolar se va a realizar con estudiantes que han pasado por este periodo de consolidación y que requieren mayor tiempo. No es que sean más, sino requieren mayor tiempo. Esto involucra, especialmente en nuestro nivel de secundaria, involucra una práctica colegiada. Es importante que la institución educativa debe mirar a los estudiantes que tengan refuerzo de manera colegiada. No es que el chico sea malo en matemáticas, sea malo en ciencia, esté mal en sociales, etc. Ese mismo estudiante está con todos nosotros. Entonces tenemos que trabajar una práctica colegiada para reconocer las necesidades y identificar cuál sería la mejor forma de atendernos y emplear las estrategias de acuerdo a esas necesidades. No hay estrategias fijas, es de acuerdo a los estudiantes que tenemos. Los periodos de consolidación, continuidad y refuerzo tienen como propósito el desarrollo de competencias de los estudiantes. Todo, como lo decía al inicio, Pilar, esos periodos están dados con el propósito de desarrollar la competencia del estudiante, que podamos decir, está logrando los aprendizajes previstos. La evaluación diagnóstica forma parte de la evaluación formativa. Nos permite determinar el nivel de desarrollo de las competencias e identificar las necesidades de aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, el refuerzo escolar nos va a permitir atender en la diversidad a nuestros estudiantes, a través de una atención diferenciada. Sabemos que va a ser complicado, estos contextos son muy complicados, pero sí sabemos que a partir de una diversificación de actividades, el uso de diversos recursos va a permitir incorporar a partir del contexto de la escuela, del estudiante, y responder a estas necesidades e intereses de los estudiantes. Y brindar oportunidades para la culminación oportuna. Lo que buscamos es que el estudiante permanezca en el sistema educativo, no abandone el sistema educativo. Y para esto todos debemos estar involucrados. Y también comprometer e involucrar el accionar a los actores de todo el sector público y a la sociedad civil. Es necesario formar alianzas para que todos puedan apoyar en este proceso de refuerzo. La evaluación para diagnosticar no es solo al inicio del año, es un proceso que debe estar siempre presente en todo el trabajo que hacemos como maestros. Bueno, muchísimas gracias. Pedro, muchas gracias. Buenos días a todos los colegas de las diferentes UGEL y DRE de nuestro país. Reciban el saludo institucional de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes y hoy estamos aquí para compartir
con ustedes algunas ideas clave sobre el kit de evaluación y sobre algunas orientaciones adicionales respecto de la distribución y aplicación del kit en aquellas escuelas en las cuales se está realizando enseñanza a distancia, que sabemos que son la mayoría en el país. Una idea clave respecto del refuerzo escolar es que este refuerzo escolar tiene como punto de partida un diagnóstico. Y precisamente el kit contribuye a que los maestros podamos realizar este diagnóstico. Como han visto, para el refuerzo escolar se tiene una serie de herramientas que van a permitir identificar, conocer cuáles son los logros, los avances de los estudiantes y también cuáles son sus dificultades de aprendizaje, sus retos, sus desafíos. El kit es una parte de ese conjunto de herramientas que estamos poniendo a disposición de los maestros en espacios como este de interacción en la plataforma Perú Educa y en la plataforma Aprendo en Casa. Pues bien, sabemos que el año 2020 ha tenido esta idea de continuidad, ¿no?, con el año 2021. Y estamos ahora llegando al final del mes de junio, en que debe hacerse una segunda pausa para hacer un diagnóstico. ¿Por qué un nuevo diagnóstico? Porque estamos finalizando el periodo de consolidación. Entonces ahora es muy pertinente, muy oportuno que los maestros nos detengamos un instante en nuestra labor para nuevamente recoger información acerca de los aprendizajes de nuestros estudiantes y diagnosticar cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Evidentemente, esto es con la finalidad, por un lado, de poder retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes y por otro lado, el de reorientar nuestra práctica docente, ajustarla en función de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Y reitero, el kit entonces es una herramienta entre muchas que contribuirá con este fin, con este propósito del diagnóstico. ¿Por qué le llamamos kit? Porque es un conjunto de herramientas, ¿no? Y este conjunto de herramientas en las cuales encontramos pruebas, registro y manuales han sido diseñadas desde la perspectiva de la evaluación formativa. Esto quiere decir entonces que tiene como principal objetivo recoger información acerca de los logros y de las dificultades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? No persigue generar una calificación, no persigue determinar si tal o cual estudiante se le promueve o repite. No tiene ninguna de esas finalidades. La finalidad es el diagnóstico de sus aprendizajes respecto de las competencias de lectura, escritura y las competencias de matemática. Debido a que el kit entonces es una herramienta de evaluación formativa, su manejo es para el aula. El manejo tiene que darse en el aula. El profesor va a gestionar el kit desde el inicio hasta el final en las diferentes etapas que incluye, es decir, desde su aplicación hasta la toma de decisiones respecto de lo que va a hacer con los estudiantes y lo que hará con su práctica. El kit, entonces, en ese sentido, solo logrará su objetivo solo si
utilizamos las 3 herramientas, por un lado, y seguimos los procesos que están pautados ya en una de esas herramientas, que es el manual de uso. Cuando me refiero a que utilicemos las 3 herramientas, lo que quiero enfatizar, estimados colegas, es que no solamente debe aplicarse las pruebas, sino que también una vez que las respuestas retornan al docente, el docente tiene que hacer el análisis y la interpretación pedagógica de los resultados para, a partir de allí, hacer la retroalimentación a los estudiantes. O sea, no podemos solamente aplicar la prueba y saber, bueno, ya los chicos están así. No. Ahora me toca hacer el análisis pedagógico de cada uno, por ejemplo, de cada uno de los ítems que se aplicaron en la prueba. ¿Cuáles tienen mayor dificultad? ¿Cuáles han sido más acertados? ¿Cuáles estudiantes aciertan este tipo de ítem? ¿Cuáles estudiantes aciertan este otro tipo? ¿Dónde hay mayor hierro? ¿A qué capacidades están asociados estos ítems en los cuales hay mayor acierto? ¿A qué competencias están asociados estos ítems donde hay mayor error? Etcétera. Entonces, eso es lo que el kit permite. Para eso está hecho, ¿no? No para generar una calificación, ni para que sus resultados tengan que ser informados a ninguna instancia. En la siguiente diapositiva ahondaremos un poquito más en lo que corresponde a las herramientas. Había mencionado, ahí llamamos kit de evaluación porque es un conjunto de herramientas. ¿Qué herramientas forman parte del kit? Están las pruebas, los manuales y los registros. Las pruebas son las que, claro está, aplican los estudiantes y nosotros los docentes vamos a recoger la información acerca de sus aprendizajes en lectura, en escritura y en matemática mediante la aplicación de estas pruebas. El manual de uso es una herramienta fundamental. ¿Por qué? El manual de uso da una serie de pautas y orientaciones para la aplicación, cómo debe aplicarse el kit. También orienta sobre cómo debe registrarse las respuestas en el registro. Asimismo, el manual del kit contiene las respuestas a cada una de las preguntas. Nos indica si es la A, la B, la C o la D en aquellas preguntas o ítems que son de opción múltiple. Y nos da los criterios con los cuales tenemos que corregir, valorar la respuesta de los estudiantes cuando los ítems o las preguntas son abiertos. Es decir, el estudiante tiene que construir una respuesta, escribir una respuesta. Bien, ¿qué más orienta o pauta este manual? También orienta cómo tenemos que hacer los análisis pedagógicos, cómo hay que interpretar los resultados. Asimismo, en concordancia con que estas son herramientas de evaluación formativa, estamos proponiendo algunos ejemplos de cómo retroalimentar el aprendizaje de los estudiantes a partir de las respuestas de los estudiantes. Nosotros hemos hecho un pilotaje y en ese pilotaje hemos obtenido respuestas reales de los estudiantes y a partir de estas respuestas reales de los estudiantes hemos ensayado y hemos propuesto formas cómo puede retroalimentarse. En otras palabras, hemos hecho un modelado de cómo hacer la retroalimentación a partir de las respuestas erróneas de los estudiantes. Entonces, todo esto, todas estas orientaciones vienen en el manual de uso. El registro es una herramienta que va a permitir, por un lado, registrar las respuestas y por otro lado, contribuir a la reflexión sobre las respuestas que dan los estudiantes sobre
la posibilidad de poder retroalimentar sus aprendizajes a partir de los errores frecuentes que nosotros vayamos viendo, y inclusive podemos hacer un trabajo colegiado y ver si estos mismos errores, por ejemplo, se repiten en otras secciones del mismo grado, o se repiten también en otros grados de la escolaridad secundaria. Entonces, todo esto es posible hacerlo, y estas orientaciones están tanto en el manual de uso del kit como en el registro. Continuamos. Ahora voy a abordar algo que es sumamente importante y en lo cual nosotros queremos que ustedes sean nuestros aliados estratégicos. Retomo algo anterior. ¿A qué me refiero? Los kits de evaluación son herramientas impresas. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Recursos Educativos, DIGERE, ha impreso y distribuido hasta la SUGEL los kits de evaluación impresos. O sea, las pruebas están impresas, los manuales están impresos y los registros están impresos. Ya están en el más del 99%, han llegado a la SUGEL, y ya tenemos noticia de que la SUGEL están distribuyendo los kits de evaluación, no en el porcentaje que nos gustaría, pero sí ya lo están haciendo. Esperamos, como menciono, que ustedes se conviertan en nuestros aliados estratégicos con la finalidad de hacer una distribución más rápida, más ágil, y podamos llegar al 100% de las escuelas en estos primeros días del mes de julio y lo que resta del mes de junio, ¿no? Entonces, son herramientas impresas. Su diseño original, en cuanto a la aplicación se refiere, era que la aplicación se dé de forma presencial, de que el maestro aplique esto en el aula con presencia de estudiantes. Pero sabemos que ahora hay dos escenarios, y entonces lo que intentamos hoy enfatizar es el escenario en el que el maestro tiene que aplicar los kits, pero no en el aula, porque no está haciendo enseñanza presencial, sino la va a aplicar de manera remota, a distancia, tal conforme él hace clase, hace el monitoreo, el acompañamiento de los aprendizajes de los estudiantes. De esa manera, el estudiante estará en casa y el maestro también en su respectiva casa, y desde allí se realizará la aplicación. Entonces, bien, retomo. Decíamos, tenemos dos escenarios. Un escenario es aquel en el que la enseñanza es con presencia de estudiantes, modalidad presencial y semipresencial. Y en el otro escenario es aquellas escuelas que están haciendo enseñanza a distancia. En el escenario primero, es decir, aquel en el que se hace enseñanza con presencia de estudiantes, no hay que dar ninguna otra orientación adicional a las que ya se dieron mediante el manual de uso del kit. Es decir, de la UGEL se va a distribuir a las escuelas, y las escuelas, los directivos, entregarán los kits respectivos a los maestros. En el caso de secundaria, le entregará al docente de comunicación el kit de lectura y el kit de escritura que corresponden a los grados o grado en el que el maestro enseña. En el caso de matemática, le entregará el kit de matemática, igualmente correspondiente al grado o a los grados en los cuales el maestro enseña. Y el maestro realizará la aplicación con presencia de estudiantes, evidentemente, de acuerdo a cómo ya está pautado
en el manual de uso del kit. Ahí ya no hay nada más que hacer, ¿cierto? Ya el maestro aplica y realiza el resto de procesos que debe realizar, ¿no? El análisis pedagógico, la interpretación de los resultados, la retroalimentación de los estudiantes y la toma de decisiones a partir de los resultados que él haya obtenido. Todo eso está pautado en el manual de uso que ya están llegando a las escuelas o que ya llegaron a las escuelas, y ahí no hay más nada que agregar. En el segundo escenario, es decir, en aquellas escuelas donde se hace enseñanza a distancia, decíamos, la aplicación va a ser en casa, de manera remota. Y entonces, para ello, el directivo necesita, en primer lugar, entregarle al maestro todos los manuales y registros. Igualmente, al docente de comunicación, según el grado, le entregará el manual y el registro de escritura. Y al docente de matemática, el manual y el registro de matemática. Además, le entregará un juego de las pruebas. Y concordará con el maestro cómo es que se le va a entregar las pruebas a los estudiantes. A los estudiantes entonces hay que entregarle las pruebas, las 3 pruebas de matemática, de lectura y de escritura. Entonces ahí hay un primer paso que no estaba previsto. ¿Por qué no estaba previsto? Porque el kit se diseñó para ser aplicado de manera presencial. Lamentablemente, las condiciones de la pandemia, el alto índice de contagio y el hecho de el avance en la vacunación no han permitido que volvamos masivamente a las escuelas, y ahora tenemos que aplicar el kit en condiciones diferentes, ¿no? Entonces, a los chicos hay que entregarles las pruebas. ¿Qué más? Con relación a la entrega, a la distribución. Cuando se concuerde la entrega de de las pruebas, esta entrega debe hacerse de acuerdo con las formas, las estrategias, los medios ya establecidos, ya concordados entre los estudiantes, las familias y la escuela, para entregarles materiales, para entregarles alimentos, para entregarles documentos. O sea, no queremos imponer ni distorsionar lo que las escuelas ya tienen concordado con las familias. Sabemos que estas formas son diversas, son muy heterogéneas, entonces intentar estandarizar ahí sería contraproducente. Entonces lo que estamos alentando es que las escuelas utilicen esos mismos medios, esas mismas estrategias que han usado desde el año pasado hasta ahora para hacerle llegar material, documentos, alimentos a los estudiantes. Eso por un lado. Por otro lado, en esa entrega hay que enfatizarle a los estudiantes algunas cuestiones muy puntuales. La primera, la fundamental, es que estos kits son de diagnóstico y que por tanto ellos tienen que resolver las pruebas de manera transparente, porque si no lo hacen así, ustedes, los maestros, no van a recibir la información objetiva que permite hacer el diagnóstico precisamente, que va a permitir conocer cuáles son las dificultades que tienen, cuáles son sus desafíos, pero también cuáles son sus logros, ¿no? Eso hay que sensibilizarlos, sensibilizar a las familias respecto del rol que deben tener. Y el rol de la familia es que le brinden a los estudiantes las condiciones en casa para la aplicación. Es decir, que en ese momento en que el chico está aplicando la prueba, tenga un espacio y tenga las condiciones referidas a la posibilidad de concentrarse para que él pueda aplicar las pruebas.
Ahora bien, ¿qué más? Para la aplicación, los maestros deben concordar con los estudiantes un día y una hora para aplicar cada prueba. Se sugiere que se aplique una prueba por día, una prueba por día. Bien, esa es la sugerencia. Además, considerando que debe haber la suficiente flexibilidad en el manejo de la aplicación y el retorno de las respuestas a los maestros, estamos proponiendo que el kit se aplique no en un determinado día en concreto, sino que existe todo este mes de julio para que el maestro aplique y el estudiante le devuelva las respuestas. Le devuelva la respuesta. Enseguida veremos cómo hacer esa devolución de las respuestas. Entonces, sintetizando, el maestro debe concordar con el estudiante una fecha y una hora para aplicar las pruebas. Debe aplicarse, se sugiere, una prueba por día. No necesariamente tienen que ser 3 días seguidos, sino por ejemplo, hoy lunes una prueba, de repente el viernes la otra prueba, en el caso de los profesores de comunicación, ¿no? Y en el caso de los docentes de matemática, evidentemente, sí es un día, ¿no? ¿Qué más debe concordarse? Debe concordarse la forma en que los estudiantes le devolverán las respuestas a los estudiantes. Igualmente, aquí sugerimos que se usen las mismas formas que ya los maestros y estudiantes han acordado para que los estudiantes le envíen tareas, productos, sus portafolios de esa misma manera. No queremos causar ahí tampoco ningún cambio en las prácticas que ya los maestros y estudiantes han acordado y que vienen poniendo en ejercicio desde el año pasado hasta hoy. De esa manera, el estudiante le devolverá las respuestas al docente. Bien, si, por ejemplo, la distribución, ¿no?, y también la entrega de respuestas fuese presencial, entonces hay que usar la manera más segura para hacerlo, ¿cierto? Usando mascarilla, respetando distancia social, en fin, son cuestiones que conocemos y que se han reiterado a lo largo de esta pandemia, ¿no?, que aún todavía tenemos. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de una ficha que estamos proponiendo para la devolución de las respuestas. Veamos. Pensemos en la aplicación. El chico ya concordó con el maestro un día de aplicación, entonces aplica, por ejemplo, la prueba de matemática. El muchacho, evidentemente, lo que va a hacer es marcar sus respuestas en el cuadernillo, ¿no? Cuando sea una pregunta abierta, escribirá su respuesta allí en el cuadernillo, que está impreso, que nosotros le vamos a entregar, que ya desde el ministerio ha salido. Eso, entonces, el chico marca y escribe en el cuadernillo sus respuestas, ¿no? Igual en lectura, va a marcar, va a escribir donde se le pide escribir, y en escritura va a escribir un texto a partir de la consigna que se le plantea en la prueba. Lo siguiente que podría venir es que el chico le tome una foto a cada una de las páginas que forman parte del cuadernillo. Entonces, para evitar eso, para evitar que el chico le esté tomando una foto a cada una de las páginas del cuadernillo,
lo que estamos proponiendo es que la devolución de las respuestas se haga mediante una ficha. Entonces, en ese caso, el chico va a elaborar una ficha para la prueba de lectura y una ficha para la prueba de matemática. La prueba de escritura no necesita que elabore ninguna ficha. Esa ficha, como ven ustedes en el ejemplo, es muy sencilla. Tiene que ponerle un título, ¿no? Ficha de respuestas de lectura, y hacer esta tabla simple de 5 columnas, una para poner el número de la pregunta y 4 para dividirla en alternativas A, B, C, D cuando corresponda a una pregunta de opción múltiple, o dejar un espacio en blanco, como podemos ver aquí en el ejemplo de la pregunta 7, cuando se trate de una pregunta abierta y tenga que construir su respuesta, ¿no? Esto no necesita imprimirla. O sea, por ahí no vamos a tener ninguna dificultad. Y como ven, es una propuesta sencilla que el maestro le puede enseñar a los estudiantes cómo hacerlo, cómo hacer la ficha, ¿no? Entonces, ese día en que el maestro concuerda con los estudiantes el día, la hora, cómo le va a devolver las respuestas, entonces le mostrará, le enseñará, mira, esta ficha tienes que hacerla. Y entonces hay que hacer la ficha con un número de filas de acuerdo al número de preguntas. Si son 15 preguntas que están en la prueba, entonces numeraremos del 1 al 15, ¿no? Si son 18, del 1 al 18. En fin, elaboraremos una ficha de acuerdo a cómo esté diseñada la prueba, por un lado. Por otro lado, una vez ya hecha la ficha, entonces hay que trasladar las respuestas del cuadernillo a la ficha. Y solamente a la ficha el chico le va a tomar foto. A la ficha le toma una foto y esa foto es la que le va a enviar al maestro. Entonces, el chico le toma una foto a su ficha de lectura y se la envía al profesor de comunicación. Él le toma una foto a la ficha de matemática, se la envía al profesor de matemática. ¿Cómo hacer en el caso de escritura? Le toma una foto al texto que escribió en el cuadernillo y se la envía al docente de comunicación, ¿no? Decíamos, en el caso de escritura no hay que hacer una ficha, porque lo que se pide a través de las consignas que están en la prueba es que el chico produzca un texto, escriba un texto. Además, alguien ya se estará preguntando, ¿y cómo vamos a corregir esos textos? Mis estimados colegas, allí hay que explicarles a los docentes que justamente en esta herramienta llamada manual de uso hay una rúbrica que el maestro va a utilizar para corregir, para valorar los diferentes aspectos de la escritura. No es una rúbrica analítica que le va a permitir poder trabajar con los textos de los estudiantes. Entonces, eso es lo que podemos hacer para facilitar esta entrega de respuestas a los estudiantes. Entonces, haciendo una síntesis rápida, ¿no? Decíamos, el refuerzo escolar tiene como punto de partida un diagnóstico. El kit es un conjunto de herramientas que van a permitir diagnosticar. ¿Diagnosticar qué? Las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuáles son aquellos aprendizajes en los que necesita todavía reforzar? ¿Cuáles son los aprendizajes logrados? ¿Con qué frecuencia tengo que darle refuerzo a este estudiante? Hacer un seguimiento más continuo, más constante, más de cerca con este estudiante. Esa información la brinda el kit de evaluación. El kit de evaluación entonces está hecho de una perspectiva de la evaluación formativa. Es una herramienta de aula. El docente la gestiona totalmente. No tiene que informar de esto a ninguna instancia superior. Solamente le va a servir para hacer el diagnóstico de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Hay 3 herramientas que forman el kit: las pruebas, los manuales y los registros.
los 3 son impresos, ya están en la SUGEL y la SUGEL ya están entregando esto a las escuelas y esperamos que las escuelas durante el mes de julio concuerden con los estudiantes una fecha para la aplicación. En las escuelas de enseñanza presencial se aplicará en el aula y en las escuelas de enseñanza remota se aplicará en casa previa distribución a las familias o a los estudiantes, ¿no? Se han hecho kits para los 5 grados de la escolaridad secundaria, desde primer grado de secundaria hasta 5º grado, y en tres competencias, ¿cierto? Lectura, escritura y, bueno, todas las competencias referidas a matemática. Para las escuelas de enseñanza presencial, decíamos, no hay que hacer ningún proceso de distribución o aplicación adicionales a los que ya están pautados en el manual de uso. En el caso de las escuelas de enseñanza a distancia hay que seguir las recomendaciones que en la última parte he mencionado. Bien, muchas gracias por escucharnos. Pedro, gracias por el pase. Gracias, Johnny Aramburu, de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, y al equipo de la Dirección de Educación Secundaria Integrada que nos han acompañado en las exposiciones el día de hoy. Estimados participantes, solamente para recordarles que pueden seguir haciendo sus consultas a través del chat. En estos momentos vamos a pasar a dar unos anuncios a nivel del Ministerio de Educación, a nivel de toda la Dirección General de Educación Básica. Vamos a dar la palabra entonces a Milagros Arango. Estimada Milagros, te damos la palabra. Muy buenos días, queridos colegas, muy buenos días con todos y todas, el equipo de Secundaria Letras, que tiene a su cargo esta mañana la conducción de este espacio y que ha podido compartir todas estas precisiones acerca del refuerzo escolar, y también al equipo de la OMC por compartir digamos, algunas orientaciones sobre el kit de evaluación. En este marco en donde seguimos apostando por generar espacios como estos de videoconferencias, talleres, webinar, queremos anunciarles que hay algunas fechas que ya están establecidas para poder brindar información en relación a este tema, que esta vez está dirigido a ustedes como especialistas de DRE y UGEL, el mismo tema, pero con otras precisiones, poniendo énfasis específicamente en la labor que realizan nuestros docentes. Entonces ya tenemos fechas para ellos, les voy a anunciar ahora. Estos van a ser transmitidos por Docente al Día, ¿no? Que es un espacio que ya es muy conocido por todos ustedes, que se ha difundido a nivel nacional y en los cuales de manera masiva tenemos mucha asistencia de docentes, ¿sí? Hay momentos en donde llegan a bordear los 10.000 conectados en vivo, y eso nos satisface gratamente porque así ellos y ellas pueden tener de primera mano la información que necesitan para seguir realizando su labor pedagógica. Entonces, les anuncio lo siguiente: el 2 de julio vamos a tener la atención a través de Docente al Día para nivel inicial. El 9 de julio vamos a tener la transmisión a través del mismo medio para el nivel primario. Y el 16 de julio será la transmisión para el nivel secundario, ¿sí? En los 3 niveles, entonces, así como se está atendiendo esta vez a ustedes, ¿no? Separados por niveles, que ha sido el criterio para poder tener mayores precisiones, entonces también con los docentes se le está organizando de la misma manera. Vuelvo a repetir: inicial, 2 de julio, primaria, 9 de julio, y secundaria, 16 de julio. El propósito es brindar orientaciones a nuestros docentes para reportar el progreso de los estudiantes, vinculado con el refuerzo escolar y la continuidad de los aprendizajes, ya que es el momento de la toma de decisiones, que en realidad es uno de los hitos, porque este proceso lo hacemos todo el tiempo cuando recogemos evidencia de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Muy bien, asimismo recordar que las presentaciones que hoy estamos compartiendo con ustedes van a poder, van a encontrarlas ustedes cuando se responda a la encuesta de satisfacción, ¿sí? La cual desde ya agradecemos. Nos interesa recoger sus apreciaciones, su valoración acerca de estos espacios
que han sido generados, como bien lo dijo Pedro y también Pilar Utrón, han sido generados de manera articulada entre todas las direcciones que atienden el nivel secundario. Muy bien, muchas gracias. Pedro, continúa, por favor. Muchas gracias, Milagros Arango, de la Dirección General de Educación Básica Regular. Efectivamente, estimados participantes, también para comentarles que se está grabando esta asistencia técnica. En ese sentido, la edición del video también va a estar desde la siguiente semana en la plataforma EduTalentos. También, como estaba comentando, está haciendo una matriz, un balotario de preguntas y respuestas, un balotario que también va a ser subido a la plataforma EduTalentos, de todas las preguntas que ustedes nos realicen a través del chat de esta plataforma, a nivel del Zoom o a nivel del YouTube que se está transmitiendo. Tengan en cuenta que en estos momentos vamos a pasar a lo que es el bloque de preguntas y respuestas, y para ello, dada la cantidad de consultas que han habido, vamos a priorizar las de mayor envergadura. Vamos a iniciar con ello, no sin antes comentarles que también los PPTs, los materiales que se han presentado, se van a pasar a través de la encuesta de satisfacción. La encuesta de satisfacción lo estamos pasando en estos momentos, es a través de ella que ustedes van a poder acceder al PPT, a todos los materiales que estamos presentando en estos momentos. Les pedimos, por favor, mucha atención con ello. Vamos entonces a dar la palabra para el desarrollo de la temática de educación secundaria a Joel, estimado Joel Néstor Ovalle. Te damos la palabra, por favor. Bien. Vamos a responder algunas preguntas que casi son frecuentes. Hay una primera pregunta que dice que voy a leer a continuación. Según norma, indica que el refuerzo escolar para los estudiantes que no lograron desarrollar las competencias de las áreas de matemática y comunicación. Las competencias de las demás áreas priorizadas entran en refuerzo escolar. A ver, amigos, no existe en la norma que dice que se debe priorizar a matemática y comunicación. Lo que más bien estamos hablando es, en el año 2020 se ha seleccionado 13 competencias. Y en esta primera etapa, hasta el mes de junio, en esta etapa de la consolidación, se está trabajando con las 13 competencias. Por tanto, si la norma nos dice que hasta el mes de junio los estudiantes van a estar con ese periodo de consolidación para el desarrollo de competencias, entramos a la etapa de refuerzo, donde se va a dar énfasis a esas competencias que han sido seleccionadas en el 2020, o sea, todas las competencias que han sido seleccionadas. Claro, siempre se ha dado esa mirada al área de comunicación y de matemática como una prioridad, porque es la que quizás articula las otras competencias. Pero en esencia, el refuerzo escolar está dirigido a que el desarrollo de competencias de los estudiantes, de esas seleccionadas, y que se ha dado en este periodo de consolidación desde marzo a junio. ¿Ya? Entonces, va a depender mucho del trabajo del profesor que ha recogido evidencias del desempeño en esas competencias, y ahí va a determinar el docente a los estudiantes que necesitan atención en las competencias que requieren ellos consolidar hasta el mes de diciembre a través del refuerzo escolar. Segunda pregunta, dice, ¿todos los alumnos requieren este proceso de refuerzo escolar? No, no todos los alumnos requieren. Esto ya hemos visto que desde el enfoque de la evaluación formativa, desde el mes de marzo el profesor ha venido recogiendo información, o sea, el docente ya tiene al mes de junio una mirada bastante, digamos ya panorámica de qué estudiantes requieren mayor atención. A través de los diversos instrumentos que ha tenido el docente, ya como ha dicho en antes Magnolia, los portafolios, ahora incluso lo que acabamos de escuchar, el kit de evaluación, le va a dar al docente una mirada, ¿no? En qué competencias necesita atender y qué estudiantes
qué estudiantes son los que van a pasar a este periodo de refuerzo. No son todos los estudiantes. El docente va a determinar, en función a las evidencias que recoge, él va a tomar la decisión de qué estudiantes van a pasar a refuerzo escolar. Y la otra pregunta que nos hacen es para aquellos estudiantes que en el CIAGIE, el llenado en julio, no se logró evidenciar el desarrollo de sus aprendizajes. Entonces, ¿se trabaja con ellos desde agosto o ya el próximo mes? Yo creo que ahí debemos recordar la calendarización que tenemos, ¿no? En la calendarización encontramos de que termina el 23 de julio y del 23 de julio tenemos hasta el 30 de julio para registrar las calificaciones pendientes del año 2020 en el CIAGIE. ¿Qué significa? Que a partir de julio ya el docente va a tener esa selección de estudiantes para que cuando reinicie el periodo de vacaciones a partir del 6 de agosto, ya el profesor podrá trabajar con el grupo de estudiantes estas actividades de refuerzo utilizando todos los recursos y las estrategias que aquí se le está presentando. Por eso en antes escuchamos que el kit de evaluación se debe aplicar ahora en este mes de julio para que el profesor tenga esa mirada general para que le ayude a tomar decisiones y identificar con criterios los estudiantes que requieren refuerzo escolar. Eso es, no sé si Margarita también hay algunas otras preguntas. Te paso, por favor. Ok, gracias, Joel. Sí, bueno, nos preguntan si es que cuáles son las áreas que van a trabajarse con el refuerzo escolar, ¿no? O para la plataforma de refuerzo escolar. Bueno, en realidad la plataforma ha sido construida para trabajar estas 5 áreas priorizadas, que son matemática, comunicación, ciencias sociales, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, y ciencia y tecnología. Luego hacen una pregunta también muy específica relacionada al área de ciencias sociales. Y preguntan si es que, o con qué estrategias se va a trabajar el reforzamiento en las áreas de ciencias sociales y de PCC. Bueno, en realidad, las indicaciones, las actividades, las sugerencias que se dan en la plataforma responden a estrategias que nosotros como área necesitamos que los estudiantes desarrollen para que puedan consolidar, para que puedan lograr la competencia. Es cierto que estamos nosotros identificando capacidades en específico, pero eso es porque sabemos que dentro de todo el manejo de la competencia, los estudiantes muchas veces tienen mayores debilidades en alguna capacidad. Entonces, y generalmente tiene que ver con la explicación o con el manejo del tiempo, ¿no? El tiempo histórico. Entonces, por eso es que estamos dando algunas pautas para ello. Pero en realidad, el docente va a trabajar las mismas, puede trabajar con las mismas estrategias que viene desarrollando, pero lo que tiene que hacer es ponerle mayor foco en aquella necesidad que el estudiante ha evidenciado. Y es ahí donde el docente tiene que darle un poco más de tiempo, tiene que monitorear más, debe retroalimentar un poco más. Y lo mismo es para el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, sobre todo poniendo énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico. Hay que mirar mucho el enfoque de la ciudadanía activa y siempre vincular las situaciones de la realidad para poder trabajar el pensamiento crítico, tanto desde la ciudadanía como desde la mirada hacia el pasado, que sería para el área de ciencias sociales. Bueno, otra pregunta que también nos hacen está relacionada con el recojo de la información. Bueno, en realidad, ¿de dónde vamos a obtener la información que nos permita determinar si nuestro estudiante pasa o necesita el reforzamiento escolar, ¿no? Bueno, tenemos todos los insumos, no solamente es el kit de evaluación o el
esta plataforma, sino que nosotros como docentes ya venimos recogiendo información de nuestros estudiantes. Los conocemos mucho más, los hemos ido monitoreando, los hemos ido guiando. Entonces sabemos qué estudiante tiene ciertas necesidades. Podemos utilizar el portafolio, podemos utilizar todo aquello que el estudiante ha ido presentando como evidencias en todo este tiempo para poder determinar específicamente dónde radica la necesidad de aprendizaje. El docente tiene esa libertad. Y no olvidemos también que para poder nosotros plantear estas actividades, la plataforma es un recurso más. Recordemos que desde el ministerio estos recursos que proponemos son flexibles. Es el docente el que puede elegir. Inclusive puede buscar estos recursos también, de repente no está directamente el link ahí, pero el profesor tiene los recursos de Aprendo en Casa que ha ido seleccionando, que ha ido adaptando, y esos también los puede utilizar para poder trabajar con los estudiantes y reforzar. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, Joel. Estas es las que nos han pasado aquí. Tenemos aquí un conjunto de preguntas que he agrupado y a las cuales voy a dar respuesta enseguida. Lo primero, las preguntas referidas a acceso y distribución. A partir de este lunes 28 de junio, todos los materiales del kit van a estar colgados en Aprendo en Casa, en la plataforma de Aprendo en Casa y en la plataforma Perú Educa. Respecto de algún problema referido a distribución desde el Ministerio de Educación, pueden comunicarse con la Dirección General de Recursos Educativos, DIGERE, y explicar cuál es el problema que se ha presentado en este caso. Entonces, en los otros casos de los materiales, el resto de materiales, todos los materiales de refuerzo escolar igualmente van a ser colgados a partir del 28 de junio y los van a encontrar en las plataformas ya indicadas. Entre esos materiales también está una guía que orienta la distribución y aplicación del kit en las escuelas de enseñanza a distancia. Es decir, están las orientaciones que hoy hemos presentado a través de este PowerPoint, y el PowerPoint también lo van a tener a su disposición. Entonces, todos estos materiales van a ser cargados en las plataformas y para que esté a disposición de los especialistas de DRE, GRE, UGEL, y puedan ayudarnos, puedan ayudarnos en esta labor de que los kits lleguen hasta las escuelas y orientar a los directivos para que los directivos a su vez puedan hacer la distribución a las familias, a los chicos, y la aplicación pueda darse en este mes de julio. Es importante para que a partir ya del segundo semestre del año puedan tomarse las medidas respectivas, ¿no? Otro tipo de preguntas está referido a cómo, si es que la aplicación podría hacerse, dice, de manera progresiva o por partes. Entonces, yo invitaría a los colegas que tenían esta idea a recordar que se trata de hacer un diagnóstico. Bien, entonces, si yo quiero diagnosticar la competencia de lectura, no podría solamente elegir aquellas preguntas que evalúan la capacidad de identificar información explícita, por razones que son bastante claras, ¿no? Yo no voy a poder tener un diagnóstico
de los aprendizajes de los estudiantes si hago la prueba por partes o de manera progresiva, como están mencionando. Es más, recuerden que el kit es una de varias herramientas. Hay herramientas que intentan recoger información sobre los aprendizajes de los estudiantes de otra manera, otro tipo de aproximación, desde el mismo enfoque de evaluación formativa, pero desde otra aproximación. Entonces, las pruebas del kit tienen que aplicarse de manera integral, tal como están propuestas, para que los maestros puedan tener un diagnóstico de la competencia de lectura, de escritura, o de las competencias de matemática. Partiendo también de este hecho, o sea, del hecho de que el refuerzo escolar tiene como principio, como punto de partida, un diagnóstico, entonces es necesario diagnosticar no solamente las dificultades o los retos, los desafíos que tienen los estudiantes, también es necesario diagnosticar, saber, identificar cuáles son los logros de los chicos, porque de eso va a depender la diferenciación que yo haga luego en la ejecución de mi clase. ¿A quién le pongo más atención? ¿A quién con mayor frecuencia le doy acompañamiento y monitoreo de sus aprendizajes? ¿Y a quién? Porque ya es un estudiante que ha alcanzado los aprendizajes que se esperan y está desarrollando con ello una mayor autonomía para aprender, entonces puedo practicar con él otro tipo de estrategia diferenciada, ¿no? Entonces, en el refuerzo, como se ha mencionado, tiene como otro de sus principios el hecho de que a partir del diagnóstico pueda hacerse una atención diferenciada a los estudiantes. Entonces es necesario conocer sus logros, sus avances y sus dificultades, no solo sus errores, lo que necesiten, los aprendizajes que necesiten ser reforzados, ¿no? Respecto de la aplicación del kit en otras oportunidades, sí está planificado que el kit se aplique también el próximo año 2022 y también en las mismas circunstancias, es decir, que se aplique para diagnosticar aprendizajes. O sea, la finalidad de este kit en particular es para diagnosticar los aprendizajes. No es para monitorear aprendizajes ya en el proceso, es para diagnosticar aprendizajes. Bien, en ese sentido, también está planificado aplicarse el próximo año, también para hacer un diagnóstico, esperemos que ya tengamos retorno a la presencialidad desde el mes de marzo y entonces podamos aplicar este diagnóstico seguramente con otro conjunto de herramientas de evaluación diagnóstica para saber cómo llegan los estudiantes al 2022. Así es como está planificada la aplicación de este kit, ¿no? Y por último, con relación al rol que deben tener las UGEL, básicamente es el que según, por un lado, según ya los respectivos ROF está establecido en sus funciones, ¿no? Lo único que estamos pidiendo ahora es que además se capacite, se sensibilice a los maestros respecto de qué es lo que tienen que hacer
en los casos de las escuelas que están desarrollando enseñanza a distancia y que son puntos sobre los cuales hemos conversado el día de hoy y hemos tratado de que en lo posible las ideas sean claras y precisas para que ustedes a su vez puedan ayudarnos a distribuir de manera más acelerada los kits de evaluación a las escuelas y orientar a los directivos, a los maestros, para que estos a su vez puedan hacer la distribución a las familias, a los estudiantes y planificar la aplicación tal como se describió antes. Bien, ya no veo más preguntas. Por acá hay otras más. Sobre el kit, contiene actividades para reforzar las competencias de cada área, básicamente de las áreas, como ustedes han visto, de las áreas de comunicación y de matemática, y en comunicación con 2 de las 3 competencias, la competencia de lectura y la competencia de escritura. Para las demás áreas, evidentemente, en las cuales no se ha diseñado kits, se pueden utilizar todo el conjunto de herramientas que forman parte de refuerzo escolar, ¿no? Este conjunto de herramientas son susceptibles de ser utilizadas. Acuérdense, el kit es una entre varias herramientas, en este caso. Bien, están todas las preguntas ya respondidas. Muchas gracias, Pedro. Gracias, estimado Johnny Arambulú, de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, y al equipo de la Dirección de Educación Secundaria Integrada. Vamos ya a estar casi terminando nuestra asistencia técnica, no sin antes recordarles que ha pasado la encuesta de satisfacción que les va a permitir a ustedes acceder a los materiales que hemos presentado el día de hoy. Vamos entonces a entrar a un último bloque. Para ello nos acompaña nuevamente Magnolia Trujillo Pinto. Estimada Magnolia, te damos la palabra. Muchas gracias, Pedro. Sí, solamente un poco para poder también cerrar lo que ya nos comentaba Johnny y también las preguntas que, bueno, siguen llegando, ¿no? Es importante recordar que cuando trabajamos en este trabajo de la evaluación formativa, nosotros venimos recogiendo la información de cómo están nuestros estudiantes desde el inicio, ¿no? Desde que yo he empezado las clases en marzo, yo he ido recogiendo toda la información de cómo mi estudiante ha ido aprendiendo a partir del análisis de su evidencia, que pueden estar en su portafolio, a través de diferentes también instrumentos, como el cotejo, o lo que el maestro o la escuela también hayan decidido trabajar. El otro punto importante es que hay que recordar que todo lo que está planteado, tanto en Aprendo en Casa, como los recursos que brindamos desde el Ministerio, son recursos flexibles que el docente, al igual que la institución educativa, lo van a utilizar a partir de las necesidades que ellos identifican en los estudiantes, también de acuerdo al contexto que tiene la misma institución educativa, para poder utilizarlo siempre pensando en cómo el estudiante pueda mejorar su aprendizaje. Yo creo que la mirada nuestra, en este caso de todo este equipo de especialistas de las 3 UGELes, es garantizar que el estudiante, que el maestro puede identificar estas necesidades de aprendizaje del estudiante para que a partir de la identificación yo pueda generar diversas estrategias utilizando diferentes recursos para que el estudiante pueda desarrollar sus aprendizajes. Nuestra meta siempre es que el chico tenga que aprender, y la mejor manera de cómo hacerlo es respondiendo a esta necesidad que el estudiante tiene, dando las condiciones, como les comentaba, la parte socioemocional. Vamos a, justamente ya se está coordinando, se va a enviar los materiales, y también van a estar el trabajo del documento de orientaciones para secundaria, al igual la guía de recursos que les he presentado, van a estar colgados en revistas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Magnolia Trujillo Pinto, especialista de la Dirección de Educación Secundaria. Estimados participantes, ya estamos llegando al final de esta asistencia técnica. Para las palabras finales, vamos a dar la palabra a Milagros Arango Arango, en representación de la Dirección General de Educación Básica Regular. Estimada Milagros, te damos la palabra. Gracias, Pedro.
Queremos agradecer a todo este equipo de especialistas integrados que tienen a su cargo la educación del nivel secundaria. Ellos han trabajado durante muchos días y siguen haciéndolo en la producción de distintas herramientas, orientaciones, guías, que en los próximos días de seguro va a llegar a ustedes. Como ya se anunció, el día lunes se va a publicar por Perú Educa y por Aprendo en Casa, por la plataforma, estos recursos para ustedes, queridos especialistas, para los docentes. Ayúdenos con la difusión, porque esos son los que contienen toda la información de orientaciones para que se pueda implementar el kit de evaluación y otros recursos que también van a ir saliendo progresivamente. Queremos agradecer de manera muy especial a la Dirección General de Educación Básica Regular, a la Dirección de Educación Secundaria, a la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en Ámbito Rural, y a la Unidad de Medición de la Calidad de los Aprendizajes por este trabajo conjunto realizado el día de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias a nombre de estas dos direcciones generales y de la Unidad de Medición de la Calidad por su participación. A seguir cuidándonos, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias a todos, el equipo del Ministerio de Educación y a todos los participantes que hoy se han conectado a la plataforma tanto Zoom como el YouTube. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Vamos a dejar abierta la plataforma 3 minutos para que ustedes puedan descargar, o sea, el registro de su encuesta de satisfacción y poder descargar los materiales. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.